Bueno, Eli, ahí estábamos con esto de Apocalipsis 13, ¿no es cierto? Eh, en Apocalipsis 13, o sea, por ahí, para englobar un poco mejor la idea, se ven dos bestias, lo cual el animal en sí o la bestia en sí representa un reino, un gobierno. En Apocalipsis capítulo 13 se habla de una primera bestia y de una segunda bestia. La primera bestia tiene cualidades interesantes que la vamos a ver más adelante. Habla en contra de Dios, blasfema, destruye a los santos, ¿no es cierto? Lucha contra los santos y los vence durante 42 meses. Bueno, todo eso tiene una... Después viene otra bestia, ¿sí? Y lo importante de esta otra bestia es el versículo 14, ¿no? Da característica de esa bestia, dice que es como un cordero, pero habla con, tiene dos cuernos. Tal cual. Dice, eh, con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, dice, engaña a los habitantes de la tierra. Esta es la segunda bestia, ¿no? Engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Esa es la primera bestia, ¿sí? O sea que, vos fíjate, el engaño consiste en que, los habitantes de la tierra hagan una imagen, ¿sí? De la primera bestia o del primer reinado, ¿sí? Y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia, ¿sí? Y ahí dice, y ordena a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y siervos, libres y esclavos, y que les pongan una marca en la mano derecha o en la frente. Pues fíjate, eh, se repite lo mismo. Eh, esta bestia va a poder matar a todos aquellos que no la adoren, ¿sí? Ese es el mensaje clave. Y como pasa en la época de Nabucodonosor, que hay como una especie de tolerancia religiosa, o que cada uno puede, vamos a decir, eh, cada uno tiene libertad de conciencia, esa libertad de conciencia en un punto se va a acabar, ¿no es cierto? Total. Entonces, eh, esto es lo que un poco se está armando, podríamos llegar a decir, con todo lo que es, bueno, todos los movimientos políticos y todos los cambios que hay del socialismo. Yo no entiendo mucho de política, pero esta parte está muy marcada, ¿no? Sí, tal cual. Eh, de cómo ahora, ¿cómo es que se le dice a este tipo de, a la derecha? Ajá, La la derecha. derecha, donde apoya la libertad de conciencia y todo esto. Por ahora todo bien, pero va a llegar un momento en que ese tipo, esa forma de gobierno va a ser como lo que pasó con Nabucodonosor, ¿sí? Donde hay una tolerancia, hay una libertad de conciencia, pero va a llegar un momento en donde se va a poner en peligro ese principio, ¿sí? Básico que nos hace a todos libres, que cada uno podamos pensar, creer o actuar. Actuar no, porque tenemos mandamientos, tenemos leyes que nos dicen cómo tenemos que actuar, pero ya nadie puede meterse dentro de nuestra conciencia, ¿no? Ya que, Para ya, ver qué creer. ya que marcabas ahí el tema de la política actual, eh, mucho se cree que la derecha está a favor de Dios y la izquierda en contra, ¿no? La izquierda está en contra de Dios naturalmente porque en sus formas de ser, Marx, Lenin y demás actúan directamente en contra de Dios. Ellos tienen Sí, justamente escritos que eh, de adoración al diablo y que hacían pacto con el diablo. O sea, ellos están muy marcados en sus creencias que, por ejemplo, una frase muy conocida, que las iglesias es el opio de los pueblos, ¿no? Que la religión es el opio de los pueblos. Bueno, sí. justamente ellos lo que necesitan es sangre, es gente que se mueva y actúe. Entonces habla que la religión, bueno, los duerme, ¿no? Entonces, la izquierda está muy marcada en contra de lo que es la voluntad de Dios, los mandamientos, etcétera.
Pero la derecha pareciera que obedece a Dios o que va para el lado de Dios, pero hoy en día se están hablando, o sea, se están haciendo cosas como por ejemplo en Estados Unidos, si bien es el país protestante que se formó con protestantes y que habla de la libertad religiosa y etcétera, etcétera, hoy en día tiene un Sí, ministerio que ordena la religión. Un go- un- y el Estado está empezando a meterse en la religión. E inclusive están diciendo que en la Constitución de Estados Unidos, que después eso es para otro tema, no dice que hay libertad religiosa y que no hay que mezclar la religión con el Estado, que eso no aparece en la Constitución, siendo que está muy textual en la Constitución que dice la religión y el Estado no tienen que mezclarse, ¿sí? Entonces, hay movimientos, hay ideologías, se están luchando de una forma muy agresiva en silencio, porque Satanás no quiere que vos te enteres de nada, ¿sí? Se está haciendo en silencio, claro, pero se está poniendo muy en jaque, muy enmarcado que la derecha es lo que nos viene a salvar de la izquierda que está en contra de Dios, pero al final la derecha no va a querer decir cómo tenemos que adorar a Dios. ¿Se entiende? Entonces tal cual. va a hacer Y bueno, justamente lo que hizo. sí, esta vez, este reinado, esta forma de gobierno que tenemos ahora, primero sube de la tierra, que es, la tierra es algo que simbólicamente representa al pueblo de Dios, como los pies mezclados de hierro con barro, ¿no? ¿Cómo es que dice? Con arcilla dice, arcilla del farero, dice, no, Sí, con barro barro cocido del cocido. farero, no, barro cocido. Acá dice que este animal, este gobierno es de la tierra, eso es muy significante, Mm. y, y que dice, vi subir, algunas traducciones ponen brotaba de la tierra, como Ah, que va mira, brotando, y dice que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, o sea, semejantes, parecidos. Y el cordero es un símbolo de Cristo, ¿no? Y en este caso puede ser del cristianismo, tal ¿no es cual. cierto? Pero, ¿qué pasa? Parece cristianismo, parecen de Cristo, pero hablan como dragón y terminan ejecutando las obras de Satanás. Y justamente, ¿qué es lo que viene a continuación? Hace que todos adoren a la imagen de la primera bestia y que le pongan una marca. O sea, la adoración es poniendo la marca, ¿no es cierto? Y todo el que reciba la marca eh, de la bestia no va a tener su nombre escrito en el libro de la vida. ¿Sí? Va a haber un asedio, como vamos a ver más adelante, ¿no? Y esto tiene que ver con la abominación desoladora y qué sé yo. Y ahí lo importante es cómo vamos a estar nosotros o qué pasa con nosotros, o si vamos a estar nosotros preparados, ¿no? Y tengo unos pasajes como para cerrar que están relacionados con esto y que básicamente tiene que ver con nuestra fe, ¿sí? No se trata tanto de una obediencia, decir, bueno, si yo entrego, uno, o sea, como diría Pablo en Corintios, ¿no? Uno puede entregar sus cuerpos para ser quemados, pero si no tenemos amor, Claro, de nada nos va a servir. O sea, nosotros podemos ser re valientes, nos podemos rebelar contra el sistema, podemos, eh, pero si nosotros no tenemos amor, que el amor es Dios, vamos a decir, si no tenemos a Dios, no vamos, o sea, no nos va a servir de nada, ¿sí? tal cual. Entonces, que nosotros podamos eh, ejercer nuestra fe, poner en práctica nuestra fe, crecer en nuestra fe, es lo más importante, que nosotros podamos tener comunión con Dios, que podamos conocer realmente su carácter, conocer a Dios, es lo único que importa. Después, si viene persecución, si vamos a tener para comer, todas esas cosas que uno termina haciendo o ejecutando por temor, no son, no son realmente el blanco, ¿no? Nuestras emociones muchas veces nos engañan. Malaquías capítulo 3, versículos, famosos versículos, 3, eh, 3, Malaquías 3:3. Bueno, siempre me gusta leer un poquito antes para agarrar un poco de contexto, ¿no? Vamos a leer del uno. Cre- Dice, cre- yo envío mi mensajero, decime. No, no, si querías que lea nada.
Hazme el favor, dale, Dale. del 1 al 3. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Ahí nomás. Así que mirá, vos que hablabas del horno, ¿no? El horno donde probablemente se fundió el oro para hacer la imagen. Claro. Eh, Dios es fuego, es fuego purificador, eh, va a decir Pablo en Hebreos, pero acá lo dice en el versículo 2, porque Él es como fuego purificador, como lejía de lavadores. Él es el que nos purifica, Él es el que nos limpia. ¿Sí? Y estos muchachos ya estaban purificados, estaban limpiados. ¿Quién va a poder estar en pie en ese día, cuando Él venga? Porque Él va a quemar todo pecado, va a ser quemado en su presencia. El pecado no puede estar en la presencia de Dios. Entonces, si nosotros, por la fe en Cristo, no hacemos morir las obras de la carne, el pecado en nosotros, en aquel día no vamos a poder estar en pie delante de Él. ¿Sí? El pasaje es claro respecto a eso. Él es fuego purificador. Él nos purifica, Él nos va a limpiar. En Pedro, primera de Pedro, versículo 7, capítulo 1, versículo 7, acá Pedro habla de la fe, ¿no? Dice, para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que perece, aunque sea refinado en el fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste. Está hablando de la venida de Cristo, de la manifestación de Cristo, ¿sí? Y de que si bien el oro se purifica en fuego, nosotros tenemos también, nuestra fe tiene que ser como purificada, como es purificado el oro, ¿no? Claro. ¿Sí? Y eso se va a ver en el momento de la venida. Yo eh, me ponía en el lugar de los muchachos, de los tres jóvenes, eh, y cómo ellos meditarían en el pasaje de Isaías, ¿no? Isaías 43, versículo 2. No sé si lo tenés ahí para leer, si lo puedes buscar. Bueno, Eh, y yo voy a buscar otro. Isaías 43, versículo 2. Si querés leer, agarrar del del 1 uno, tal vez. dale. Sí. Dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. ¿Está bien ese Ah, versículo? sí, seguí leyendo, discúlpame. Tal vez Perdón, hasta el 5. 42, 1 No, y 2. 43, Ah, perdón. perdón. Ah, Sí, mala mía. Algo me decía que no no, tal andaba vez te bien. dije mal, ¿eh? Tal vez te dije mal. Ya vamos a ver en la grabación. Bueno, ahí va de nuevo. 43, 1 y Dale, 2. dale. Dice: Y Sí. ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Wow. Bien, esa es la promesa, ¿no? Para los judíos en el momento, para el pueblo de Israel, y es la misma promesa para nosotros, ¿no es Tal cual. cierto? El tema es que nosotros tengamos la fe necesaria como para creerlo a esto, ¿no? Y para entenderlo. No importa qué problema venga, no importa qué situación, Dios tiene
formas de solucionar lo que para nosotros son problemas importantes, que nuestra fe es probada. Nuestra fe va a ser probada, nuestra fe va a ser puesta a prueba. Tal vez hoy nos esté probando con cosas grandes, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué Dios la probaría con cosas grandes si en las cosas pequeñas no estamos siendo fieles, ¿no? tal cual. Entonces, primero seamos fieles en las pequeñas para que Él nos pueda poner por cosas mayores, ¿sí? Así que sea cual sea la situación, el momento en la vida en la que estemos viviendo, Dios nos va a exigir a nosotros, en nuestra fe, en la medida de nuestra fe, que seamos fieles en donde estemos, con el conocimiento que estemos, y nos va a contar a favor, ¿sí? Para nuestra salvación, ¿sí? No pidamos estar, qué sé yo, en el Senado, no pidamos hacer cosas gigantescas si no podemos con lo más mínimo, ¿no es cierto? Si estamos negando a Cristo en pequeñitas pruebas con el vecino, con el trabajo, tal vez no estemos dando buen testimonio. Vaya a saber, ¿no? La situación de cada uno. Lo importante es que nosotros podamos crecer en fe, ¿sí? Para que a fin de cuentas o sea, Él nos pueda encontrar, en el momento de su venida, Él nos pueda encontrar firmes. Firmes, tal vez no santos, tal vez no, o sea, santos sí, tal vez no perfectos a la medida o la estatura de Cristo, ¿sí? O un 144.000, los cuales yo pienso que estos tres muchachos representan de alguna manera un 144.000, Claro. el cual no hay engaño en su boca, ¿sí? Y lo que ellos sale de su boca es un reflejo de lo que hay en su corazón, y ellos pueden estar en la presencia de Dios en su venida, ¿sí? Sin ser transformados porque ellos ya quemaron el pecado ya en sus vidas. Eh, entonces, para mí estos son como un reflejo de los 144.000, ¿no es cierto? Pero bueno, lo importante es qué pasa con nosotros hoy. Eh, y un pasaje más para terminar es Isaías 33, del 14 al 16, ¿sí? A mí me encanta este pasaje porque la verdad que cuando lo descubrí, me explotó la cabeza, ¿no? Pasa que nosotros está muy bueno por el tema del infierno, porque dice así, ¿no? Versículo 14 y 15. Isaías 33, 14, dice: Los pecadores en Sión se asombraron, espanto les sorprendió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién habitará con las llamas eternas? ¿Sí? Y acá nosotros podemos decir, uy, ¿quién de nosotros va a estar en las llamas, en el infierno, ¿no? Claro. Quemándonos eternamente, ¿no? Dice, versículo 15, responde: el que anda en justicia, el que habla lo recto, el que rehúsa ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa su oreja para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Tal cual. Este, este habitará en las alturas, la fortaleza de las montañas será su refugio y se le dará su pan, su agua serán seguras. Eh, ¿Qué te puedo decir? O sea, ¿quiénes son los que van a estar con las llamas eternas, con el fuego consumidor? Este fuego consumidor, este fuego purificador, que purifica a los hijos de Leví, que nos purifica como se purifica el oro en horno, es Dios. Este fuego representa al Padre, representa a Cristo. ¿Quién va a poder estar en pie cuando Él venga? ¿Sí? Las llamas eternas es Dios, porque Dios es fuego, ¿no? Así que eh, las características de los que van a estar en la presencia de Dios no dice los que guardan los mandamientos, no dice, o sea, ya se va a lo mínimo, se va a lo Claro. cotidiano, ¿sí? Eh, el que habla lo recto, por ejemplo, y ahí pesémonos nosotros, pongámonos en la balanza, hablamos nosotros lo recto, ¿sí? El que rehúsa ganancia acá dice de violencia, pero también podemos decir ganancias deshonestas, ¿no? Claro. Sí, sí. Eh, y pesémonos en balanza. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. No me acuerdo bien qué era el cohecho, pero no sé si tiene algo que ver Creo que es con
Joab. soborno o algo por el estilo. Tiene que ver con eso, ¿no? Sí, no me Sí. salía la palabra. Exacto. El que tapa su oreja para no escuchar propuestas sanguinarias, ¿sí? Y el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Eh, bueno, son cosas muy, muy, muy chiquitas. Si no estamos luchando contra estas cosas, eh, bueno, estamos desenfocados, ¿no? Así que bueno, esto es en sí un poco lo que está pasando en el capítulo 3 de Daniel. Es un reflejo de lo que va a pasar. Nos muestra cómo trabaja Satanás, cómo obra Satanás, nos muestra cómo está obrando Dios, y lo que Dios quiere de nosotros, lo que Él demanda de nosotros, ¿sí? Que no es solamente una obediencia ciega a los mandamientos, es una obediencia por medio de la fe, y esa fe viene por medio del oír su palabra, de conocer su carácter y ver que Dios es amor, ¿sí? Una cosita para agregar a lo que decías. Bueno, ahí busqué para saber lo que es cohecho. El cohecho es corrupción, sobornos, etcétera. Así que está Bien, bien lo que decíamos. Y el tema del fuego, el fuego consumidor. El fuego se utiliza muchísimo en la Biblia, es impresionante. Podemos ver en el sacrificio que hizo Elías, sí, para a Dios delante de los sacerdotes de Baal. Le dijo, háganlo ustedes, no pudieron, y después lo hizo Elías, él echó agua y demás, y vino fuego y consumió el holocausto que había hecho, ¿no? Y eso habla un poco también de esto. Yo trato de ponerme en la cabeza de ellos, ¿no? Porque vos leíamos a Isaías, seguramente ellos lo tenían en la cabeza porque era más reciente, pero la historia, ¿no? Del pueblo de Israel cuando salió de Egipto tenía un fuego por las noches que le daba calor, ¿sí? Y alumbraba. eh, y bueno, por el día tenía una nube. Tenemos a Elías, tenemos a tantos otros. Y nosotros tenemos, por ejemplo, a los discípulos, cuando ellos habían estado en el Pentecostés, recibieron arriba de ellos unas llamas de fuego, que era el espíritu que les llegaba, ¿no? Y justamente como vos decías, cuando dijiste, porque el fuego es Dios, ¿sí? Y es justamente ese poder, esa... Porque el fuego lo podemos ver como algo destructivo, ¿no? Y sí, el fuego destruye, pero también da calor, nos ayuda continuamente. ¿Quién puede decir que en su día a día no usa el fuego? ¿Sí? Para cosas comunes. O sea, que aparte de purificar el oro, purificar la plata y demás, el fuego es algo que nos da calor. ¿Sí? Hoy mi señora ahora está con el fuego, me imagino que ustedes también están ahí con el fuego recibiendo ese calor, ¿no? tal Entonces, cual. como dice Pablo, vos podés tener todo lo que vos quieras, ¿sí? Podés tener el fuego, pero el fuego sin amor, ¿sí? No es nada. Entonces, ese fuego que Dios nos da, si lo usamos con amor, con ese amor que Él nos quiere dar, nos puede eh, brindar la salida a todo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No sé cómo cerrar la idea, pero básicamente Sí, es no, la no, no, presencia de tal Dios. cual. Sí, tal cual, tal cual. Sí, yo te escuchaba y meditaba, ¿no? Es como, el fuego es como algo espiritual, ¿no? Tiene que ver con algo, a veces se usa mucho a veces el símbolo del viento como algo espiritual, porque es algo que no se ve, ¿no es cierto? Se siente, pero no. Y el fuego, vos fíjate que no lo podés tocar, ¿sí? O sea, es algo espiritual, pero en el sentido inverso, porque el fuego consume y desmaterializa la materia y la hace desaparecer, ¿no? Y el fuego no lo podés tocar, pero si vos querés tocar el fuego, o sea, lo único que vas a sentir es el calor, ¿no? Así que bueno. Bueno, Eli, ahí estamos más o menos con este capítulo. La idea principal es un poco esa, ¿no es cierto? Eh, son estas cosas espirituales detrás del telón que están sucediendo, eh, y que bueno, es la libertad de conciencia amenazada.
¿no? Tal cual, tal cual, y eso es algo que vamos a ver si yo, paralelos a estos videos, puedo armar algo con respecto al Estado, como lo estamos viendo hoy, cómo podemos compararlo con esto, ¿no? Porque esto estuvo siempre, ¿sí? Desde que el mundo es mundo. Dios tuvo que destruir el mundo una vez con un diluvio, ¿sí? Por la maldad del hombre. Y desde ahí, Satanás lo que ha hecho es tratar de unificar el, a las personas en un estado, ¿no? La Torre de Babel, primero, que hizo Dios, creó las lenguas diferentes para que ellos no se puedan unificar. Y así es como que Satanás quiere reunir todos bajo un yugo, ¿sí? Pero a la fuerza, porque no tiene otra forma. Satanás no tiene ese amor ni nada por el estilo. Entonces siempre lo va a querer hacer a través de la fuerza. Y lo podemos estar viendo hoy en la historia, cómo Satanás quiere forzar a todos a estar bajo sus leyes, bajo su yugo. Que justamente lo que Sí, hace es imitar las formas de Dios. Por eso hay que tener cuidado, porque la Biblia dice, aún los escogidos, ¿sí? Van a ser engañados. Entonces, muchas cosas parecen muy lindas, muy prometedoras, gobiernos buenos que hacen del bien y que pareciera que va todo correcto, y por otro lado te mata a una ciudad entera como si nada. Habla como cordero y eh, se comporta como un dragón. Así que, bueno, muchísimas gracias, Lauri, la verdad que estuvo espectacular. El tema que viene para la próxima bueno, también está dale. muy bueno. Ya hablamos un poquito, pero vamos a tratar Sí, sí, de guardar silencio y no avanzar, porque es como que ya conociendo es como que queremos unir todo rápido, pero bueno, vamos a ir despacito. claro, no, no, es que vamos sentando las bases para las profecías del capítulo 7, 8, 9, ¿no? Que por ahí va a haber mucho simbolismo, pero que realmente no va a tener desperdicio y cuando lo traspolemos a la actualidad va a ser terrible. O sea, ojalá gente que nunca haya escuchado este tipo de profecía la eh, pueda, pueda conocer por este medio o por el medio que sea, ¿no? Pero realmente las cosas, los acontecimientos que están pasando hoy eh, son totalmente significativos a lo que está escrito ya hace siglos, ¿no es cierto? Y lo que se va a venir. Así que no se pierdan los capítulos que siguen porque cuando estemos hablando de quiénes son estos poderes de la actualidad y de cómo se van a estar ejecutando los planes, realmente se van a... O sea, a mí me pasó cuando me mostraron las profecías, me las enseñó al principio, uno queda choqueado, Mm. choqueado porque dice, uno ha pensado que esto eran todos cuentos, es un libro. No, cuando vos ves que este libro revela realmente el futuro, es impactante. Así que bueno, quédense. Mm. Tal cual. Eli, nos vemos la próxima. Nos vemos en la próxima. Saluda a la familia y que estén muy bien. Bendiciones. Eh, Igualmente, que Dios nos bendiga a todos. Bendiciones también a los que nos Chao. están viendo. Pongan like, compartan para que la palabra llegue a todos. Hasta la próxima.